mila esker, parte hartzeko gustatu didazuen gonbidapen honengatik. Nire azalpenaren edukia zuzenbide penalaren bidez, basoa nola babesten den izango da. Izan ere, bizitxia bada ere, basoa ez da egungo legeria penalak. Benetan gogoan duen realitate bat. Kode penalaren artikulu batzuetan landare edo zuhaitzak babesten dira, bai. Baina babesa horrek ez du basoen benetako babes mapa osatzen. Etzitik, basoen babes penalaren mapa osatu gabea da. Bereziki gehiagizko baso zuhitze dei genezakeen jokabidei dagokienez. Abusuzko portaerak dira eta duten larritasunagatik eta garrantziagatik erantzun penal egokia merezi beharko lukete. Eta hortik dator, zigor kodearen artikulu batean, sartzeko proposamena, naturagune babestuei eragindako kalteekin batera, eta nik hori aurkeztuko dut, ezta? Baina, bueno, sarrera labur honen ondoren gaztelaniaz hitz egitera pasatuko naiz. Tamalez nire euskararen ezagutzak ez dit usten maila egokian hitz egiten aurkezpen tekniko baterako. Eta horregatik sentitzen dut gaztelaniaz hitz egin behar izatea. Me voy a ocupar, por tanto, de analizar cómo protege el Código Penal, el derecho penal, el bosque y cómo o qué se puede hacer para conseguir que esa protección pues, sea mejor. La verdad es que si uno se pone a buscar en el Código Penal el término bosque, pues el resultado resulta más bien frustrante, por lo menos para aquellos que consideramos que los bosques, todos los bosques, merecen ser reconocidos y protegidos al mayor nivel en una sociedad como la presente, ¿no? Con ese grado de industrialización que tenemos y un sistema de vida que genera tantos efectos negativos para el ambiente, para el medio ambiente, por los bosques, por su propia individualidad, por su relevancia ecológica, también por su valor económico, paisajístico y cultural, pues merecen una adecuada protección. Solo hay un artículo en el Código Penal que utiliza el término bosque. Está en el artículo 257. Es un artículo que se encuentra entre los delitos de incendio y que bueno, pues limita lo que es la capacidad que tiene un propietario pues, de hacer lo que quiere con sus bienes. Se entiende que hay abusos o puede haber abusos, particularmente cuando se trata de arbolado o de bosques, aunque sean propios, y entonces cuando hay un propósito de defraudar o cuando hay un peligro de propagación a edificios, a arbolados, plantíos ajenos, o si se perjudican las condiciones de la vida silvestre, los bosques, los espacios naturales, no está permitido realizar el incendio. Más allá de esto, tampoco en las leyes penales, que a veces no están en el Código Penal, pero que también recogen artículos con los cuales se intentan proteger o reforzar las prohibiciones que las leyes incorporan, tampoco en las leyes penales especiales tenemos especiales manifestaciones referente al bosque. En no pocos ejemplos de alrededor, por ejemplo en Francia, suele estar más en la ley especial, o sea que en la ley administrativa que regula la materia, pues se incluyen las normas penales más que en el propio Código Penal. No es una técnica que sea la mejor, porque cuanto más se aleja uno del Código Penal, en la regulación de una materia, pues más excepciones se suele tratar de introducir a lo que es el respeto de los principios penales básicos. Y el derecho penal es algo muy fuerte. Aunque estemos habituados a escuchar que todas las penas son pues, muy suaves, el tiempo pasa muy despacio en prisión. Muy despacio en prisión. Y pocos meses en prisión es una experiencia durísima.
Por tanto, el tener que estar ahí, bien a la espera de juicio, o ya porque a uno le hayan impuesto una pena, pues es una consecuencia que si se impone debe hacerse con las mayores garantías. Las mayores garantías en cuanto a la gravedad de lo realizado y las mayores garantías en cuanto a la culpabilidad de aquel que ha realizado el hecho tan grave. Pues, ¿y qué hace el Código Penal? Pues el Código Penal, desde este punto de vista, en primer lugar, rompe un poco con lo que han sido tendencias anteriores en el propio Código Penal. El Código Penal es del año 1995, pero en 1983, cuando se introdujo el famoso delito ecológico en el Código Penal, que era el artículo 347 bis, pues había una referencia explícita a los bosques y había una referencia específica a los espacios naturales o plantaciones útiles, como elementos que deberían ser puestos en peligro para que la contaminación, para que el vertido, para que la emisión fuera finalmente considerada penalmente punible. Cuando no se llega ahí, pues ya están ahí también las acciones administrativas o otro tipo que se pueden también imponer para tratar de prevenir esos hechos que se consideran no deseados. En los proyectos que antes de 1995 hubo para reformar el Código Penal, pues desde la Constitución a que se aprobó el Código Penal pasaron como 17 años, y bueno, se tardó mucho en aprobar el nuevo Código Penal, pero hubo textos diferentes. Pues también había referencias a bosques, a masas forestales. Bueno, el Código Penal sí tiene alguna referencia a masa forestal, ¿no? Pero el Código Penal de 1995 eliminó esas referencias y prefiere utilizar el término planta, masa forestal o monte, que son los términos que se utilizan en los delitos de contaminación, en los delitos que tienen que ver con residuos peligrosos, con instalaciones peligrosas, delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes, y en los propios incendios forestales. Si nos preguntamos por qué esto es así, pues hay quien dice que esto tiene que ver con la influencia europea, porque es cierto que tanto en los documentos del Consejo de Europa, en materia penal, me estoy refiriendo, aquellos que tienen que ver con el derecho penal, como en el marco de la Unión Europea, la referencia es más a plantas o a masas forestales que a bosques. Explícitamente, los bosques no están referidos. Ya veremos que esto va a cambiar, porque ahora mismo desde la Unión Europea se está insistiendo mucho en que hace falta visibilizar más la protección del bosque, y esto lleva incluso a que haya determinadas directivas que están en proceso de modificación y van a introducir también la protección del bosque. Bueno, el Código Penal español siempre ha manifestado el deseo de homologarse con la legislación europea, y tal vez tenga esto que ver con el hecho de haber prescindido de la referencia al bosque en distintos artículos del nuevo Código Penal. Hablar de montes, hablar de masas forestales, hablar de plantas, no significa dejar desprotegido el bosque. Que evidentemente, pues el bosque está compuesto por árboles, está por tanto compuesto por plantas. Si se protegen a las plantas, también de alguna manera se está protegiendo el bosque. Pero la verdad es que el bosque es algo más que una suma de árboles o de plantas. Se insiste, ¿no? Y aquí ya se ha dicho en la intervención anterior que he escuchado, como los bosques son ecosistemas específicos que están integrados por distintos elementos, con elementos de densidades distintas, de extensiones distintas, y bueno, pues hay aspectos de los bosques que merecen una consideración particular, de manera directa, por la alta biomasa, por el hábitat que los bosques suponen para muchos organismos biológicos o animales, y por las funciones que los bosques cumplen en el ámbito de la naturaleza, son el sumidero, de la regulación de la temperatura ambiental,
flujos hidrológicos, sin conservadores del suelo, cosas que sabéis mucho mejor que yo. Por tanto, no voy a referirme a ellas. Las masas forestales tampoco se pueden equiparar directamente con el bosque, porque pues, también desde el punto de vista de su entendimiento, pues no solo suponen referencia al bosque, sino hay otros aprovechamientos de peñas, de pastos. Bueno, las masas forestales sí que apuntan a un conjunto de árboles en pie que ocupan una determinada área forestal, pero bueno, tampoco podemos considerar sinónimo de bosque. La legislación administrativa ha utilizado muy frecuentemente, y sigue utilizando, el término monte. El término monte, la ley de montes, si preguntáramos a un administrativista dónde se protegen los bosques, en la legislación actual diría en la ley de montes. Y también, como consecuencia de esa utilización del término monte por parte de la legislación administrativa, pues el Código Penal, por ejemplo, al hablar de los incendios, habla del incendiario monte, no habla de incendiario bosque, monte y de masas forestales. Ciertamente, el monte, cuando hablamos del monte, estamos hablando también del terreno forestal, arbolado, que pueda tener el monte. Pero la verdad es que si analizamos la legislación administrativa y qué es lo que la ley de montes nos dice que es monte, como utiliza un concepto tan ampliado de monte, pues en realidad se va mucho más allá de lo que podemos nosotros entender como bosque. Incluye muchos elementos que bueno, pues no podemos identificar con bosque, y además deja fuera todo lo que se produzca en el ámbito urbano. Y lo que no hay duda es que también hay bosques en el ámbito de los parques urbanos. Por tanto, tampoco ese término, a pesar de que sí que de alguna manera nos ayude a proteger al bosque, lo podemos considerar una vía efectiva de protección del bosque. Por tanto, tenemos elementos que en el Código Penal permiten tratar de instrumentar una protección penal del bosque, pero la falta de referencia explícita al bosque, que contrasta con la importancia y con el valor medioambiental del bosque, pues queda un poco sin visibilidad. El bosque no está visiblemente protegido, y además allí donde se da la protección se da de una manera muy incompleta. Hay algunos bosques que se pueden entender de esta manera protegidos, pero en ninguno de los artículos, nosotros solemos decir los tipos penales, ¿no?, que definen los delitos que pueden conectarse con los bosques, acabamos encontrando una protección completa de cualquier bosque. ¿Cómo se protege el bosque? Se protege como un elemento patrimonial. Los bosques son propiedad de alguien, una persona privada o personas públicas. Y desde ese punto de vista pueden ser elementos patrimoniales privados o elementos patrimoniales públicos. Y no hay duda de que el patrimonio privado se protege, ahí están los delitos contra la propiedad y los delitos contra el patrimonio en el Código Penal, y el patrimonio público también se protege desde distintas perspectivas del propio Código Penal. Los bosques también se protegen frente al incendio. Cuando la agresión, cuando el daño al bosque procede del incendio, no hay duda de que el bosque está protegido a través del término monte y masas forestales a los cuales el Código Penal se refiere.
pero solo estaría protegido frente a los daños causados por fuego. En el ámbito de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos de contaminación ambiental, delitos que se han considerado tradicionalmente como delitos de peligro, se protege a las plantas. Y desde ese punto de vista podemos entender que hay una cierta protección del bosque. En los bosques que puedan ser considerados espacios naturales protegidos, hay un artículo específico en el marco de esos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente para castigar el daño a los espacios naturales, particularmente a los elementos que han sido tenidos en cuenta para clasificar, para calificar a un espacio como espacio natural protegido. Pero claro, los bosques que no tengan esa condición no podrán ser considerados protegidos por esta vía. Por tanto, no encontramos en el Código Penal una vía de protección, de tutela del bosque como realidad frente a su destrucción o frente a su alteración grave o sustancial. Bueno, en el mes de marzo yo leí una protesta de Greenpeace ante el Consejo de la Unión Europea que decía que la deforestación en España es alarmante. Se decía que es el tercer país europeo con mayor impacto en deforestación, que desaparecen unas 32.000, casi 33.000 hectáreas de bosques tropicales al año, y que los principales elementos que influyen en esa situación es la producción y consumo de soja, el aceite de palma y el carbón. Frente a esto, el Código Penal, ¿qué nos presenta? Nos presenta una protección tipo mosaico. Los mosaicos se caracterizan porque las piezas no acaban de casar perfectamente y por tanto hay muchos agujeros entre pieza y pieza. Y pues algunos reclaman que para hacer frente a esto pues se cree un nuevo delito. Un delito que podría ser, se llamaría arboricidio, por tanto que está pensando en la destrucción de árboles y que algunos incluso, pues ya las posturas más radicales vamos a decir, dicen que debería ser como el genocidio. En el genocidio basta con matar a una persona si la voluntad, si la finalidad es destruir el grupo nacional, el grupo religioso, ¿no?, previsto internacionalmente. Entonces bastaría con talar un árbol si la finalidad es destruir el bosque para ya poder entender que se está causando un arboricidio. No es una propuesta técnica, exactamente técnica, sino que es más de militancia en la lucha por la protección del bosque. A mí me parece que lo que le falta al Código Penal es que tome en serio que la deforestación debe ser considerado un delito. Que la eliminación, la destrucción total o parcial de un bosque, incluso la reducción importante, ¿no?, de la superficie forestal que produzca consecuencias en el medio ambiente, no pueden dejar de estar consideradas y tratadas, incriminadas por el Código Penal. Podríamos incluso preguntarnos si deberían ser solo los bosques o si deberíamos añadir al bosque o colocar al mismo nivel, cuando hablamos de la deforestación, a los ecosistemas forestales, entendidos como modalidades de los ecosistemas terrestres, donde dominan los árboles, donde lo que domina son los árboles, pero donde hay muchos otros elementos que hay que también tener en consideración por las distintas comunidades que interactúan con los elementos presentes en el suelo, el clima, el agua.
y que se suelen integrar por animales, plantas, por microorganismos, que son elementos también muy valiosos de cara a la vida en el planeta. Por tanto, agredir, destruir, degradar, desmantelar el medio físico de un ecosistema forestal y los elementos vivos de un ecosistema forestal relevante debería también ser colocado al mismo nivel que la destrucción total o la eliminación total o parcial de un bosque. Si nos preguntamos esto dónde deberíamos colocarlo en el Código Penal, ya he hecho referencia a que hay un artículo en el Código Penal que se refiere a los espacios naturales protegidos. Ahora bien, también hay en el Código Penal un artículo que se refiere a la tala de árboles dentro de los delitos contra la flora. Contra la flora protegida, solo contra la flora protegida. Y podríamos pensar, pues tal vez sea ahí donde es el lugar más oportuno para colocar esa deforestación. Bien es cierto que no debería restringirse únicamente a los bosques protegidos. Lo correcto sería pensar en la protección de todos los bosques. Lo importante es que se trataría de eliminar total o parcialmente un bosque, causando igualmente de cualquier otro modo o grave daño o degradación sustancial de la estructura y funciones de un sistema forestal. Y esto yo creo que debería colocarse junto a la protección de los espacios naturales. Yo creo que es ahí donde tendría sentido incluir esta referencia. ¿Por qué? Porque no se trata de proteger las especies de flora, sino que se trata de tener en cuenta al bosque y de su importancia desde el punto de vista múltiple y en particular también desde el punto de vista ecológico. Y el lugar donde el Código Penal se ocupa de la ecología, por así decirlo, o nuclearmente al menos de la ecología, es precisamente en el mismo ámbito en el que se encuentra el artículo 330, en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Recursos naturales y medio ambiente porque el Código Penal recoge aquí lo que dice el artículo 45 de la Constitución, que al hablar del derecho al medio ambiente habla precisamente de la utilización racional de los recursos naturales. Pues bien, el actual artículo 330 dice que en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que han servido para calificarlo incurrirá en pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Por cierto, una pena inferior que el delito de contaminación ambiental, que se caracteriza por ser un delito de peligro. Y aquí estamos ante un delito de daño. Normalmente el daño es más grave en derecho penal que el peligro. Pero el delito de contaminación ambiental, quizás por esta referencia que tiene al equilibrio de los sistemas naturales y que parece que contaminación debería ser algo que casi nos lleva a catástrofe, cosa que no es así. Ya hay una graduación específica para los supuestos en que los daños o el riesgo sea catastrófico, ¿no? Pero bueno, ese está castigado con hasta 5 años de pena, mientras que la destrucción de los elementos, de alguno de los elementos que haya servido para calificar este espacio natural, está castigado con una pena de 1 a 4 años. Bueno, yo diría, se podría añadir, teniendo en cuenta que esta referencia con las primeras penas es algo a considerar, cuál es la pena que concretamente merecería quien destruya o elimine total o parcialmente un bosque o cause grave daño o degradación sustancial de los elementos y funciones principales de un ecosistema forestal.
Bueno, se podría decir eso, o se podría decir quien de forma no autorizable, o quien ilegalmente, o quien no, sin ninguna autorización. Es muy frecuente que en este ámbito se hable de la necesidad de que sean ilegales los hechos. Cuando se habla del matar a otro, no se dice el que ilegalmente mate a otro, se dice el que matare a otro. Sin embargo, en este tipo de delitos parece que hay necesidad de decir que, bueno, que el comportamiento tiene que ser ilegal. Bueno, esto tiene una razón de ser, y es la importantísima función que la legislación administrativa tiene a la hora de regular lo que podemos hacer con los elementos naturales. Los comportamientos no están directamente regulados por el Código Penal, sino que antes de que lleguemos al Código Penal hay mucha legislación que va diciendo que se puede hacer libremente, que se puede hacer pidiendo autorización, que no se puede hacer en ningún caso. Y el Código Penal o el legislador penal, cuando dice voy a regular pues estas conductas de contaminación, dice bueno, pero obviamente como esto primero lo regula la legislación, pues que por lo menos sea ilegal desde el punto de vista administrativo. Pero lo único que hace esa referencia es complicar muchísimo la aplicación del Código Penal. Porque hay que pensar que cuando a uno le condenan por un delito, no es porque disparó y produjo muerte. Eso, vamos a decir, es el hecho objetivo. Para que eso sea delictivo, es necesario que él supiera que disparaba y que producía la muerte. Y que quisiera hacerlo. Alguien me dirá, bueno, eso es elemental, se lo hizo. Bueno, todo esto puede tener muchas complicaciones. Porque si a uno le agarran la mano y dispara porque le empujan el dedo para que apriete el gatillo, él ha disparado y ha producido muerte, pero probablemente no quería hacerlo, porque le han obligado, han utilizado una fuerza irresistible. Entonces, es importante también saber si el sujeto sabía lo que hacía y quería hacer lo que hacía, porque tal vez no quería matar, simplemente quería pues causar una herida en el brazo y resulta que acabó matando, y eso pues tiene consecuencias a la hora de establecer la responsabilidad penal. Y además debe hacerlo en una circunstancia que no sea de legítima defensa, porque matar se puede matar en legítima defensa. Matar en legítima defensa no es que a uno le autoricen a hacer algo que está mal, no, es que matar en legítima defensa, según el Código Penal, no está mal. Pues será lamentable, pero lo podía hacer el sujeto, porque si no había otra manera de defenderse, pues lógicamente el ciudadano puede defenderse hasta matando. Muy difícil matar en legítima defensa así, completo, pero bueno, puede darse el caso. Pues bueno, pues cuando el Código Penal empieza a incluir estas referencias con infracción de las leyes protectoras del medio ambiente, o no autorizada, o no autorizable, ese entendimiento, ese conocimiento y esa voluntad también se tiene que referir a esa infracción. Y claro, a veces las leyes administrativas son un poco complicadas. A veces la administración pues no acaba de ser tan estricta en el cumplimiento de las leyes administrativas. A veces tolera, aunque no dé una autorización expresa y escrita. Hay múltiples situaciones que hacen que esa pequeña referencia a ese dato complique muchísimo la posibilidad de aplicación de la ley penal y, por tanto, complique muchísimo la posibilidad de que efectivamente se acabe protegiendo lo que el Código Penal está queriendo proteger. Por tanto, yo sería más partidario de no aludir
a de forma no autorizada. Aunque si hubiera que elegir alguna fórmula, me parece que es la menos problemática. Me parece que es mucho más problemático el que se diga el que de forma no autorizada, porque esto ya nos obliga a saber si había o no un objetivo de autorización, o si había algo que podía hacer que el sujeto entendiera que estaba autorizado, y nos entra además en todo el problema de que qué pasa si la autorización es anulable o era anula de pleno derecho, qué consecuencias tiene eso para la intervención del Código Penal. Por tanto, esta fórmula que obliga al juez a decir, según la legislación vigente, se podía autorizar o no, y deja el hecho de que haya autorización o no a otro nivel, no era autorizable. Ya no hay discusión sobre si hubo o no autorización, salvo tal vez para discutir si hubo algún error por parte del sujeto. Pero si era autorizable, pero no tenía autorización, pues ya veremos. Si tenía autorización, pues entonces ya veremos si estaba ejerciendo su derecho. Porque el que, respecto de un comportamiento autorizable, cuenta con la autorización, está actuando legítimamente, ejerciendo su derecho, salvo que abuse de él, que eso tampoco es posible. Por tanto, yo creo que ese delito de deforestación se podría incluir en este artículo 330 del Código Penal, al lado del daño a los elementos que se han tenido en cuenta para declarar a un espacio como espacio natural protegido. Pero la verdad es que si quisiéramos proteger mejor, o sea que esta sería una fórmula la más sencilla, vamos a decir, si quisiéramos proteger mejor, yo creo que habría que trabajar un poquito más esa reforma. A mí me parece que dentro del Código Penal, incluso la referencia a los espacios naturales protegidos aparece como un cuerpo extraño dentro de una serie de delitos que están caracterizados por el peligro. Y el delito contra los espacios naturales protegidos se caracteriza por el daño. Y ya empieza a ser un cuerpo extraño dentro de una dinámica que se basa en la idea de peligro. Por tanto, podría tener sentido que en ese marco se separara un poco a esa figura del resto de las figuras, creando un nuevo capítulo. Un capítulo referido a esos delitos que en el ámbito de los ataques contra los recursos naturales y el medio ambiente se caracterizan por el daño. Unos delitos que serían los contrarios a los espacios naturales protegidos y donde entrarían también los bosques. Ese delito estaría entre los que, caracterizados por el peligro, se refieren a los recursos naturales y el medio ambiente, y los que se refieren a la flora y la fauna, donde también hay, sobre todo, supuestos de daño, más que supuestos de peligro. Por tanto, el título del Código Penal empezaría por lo peligroso, seguiría por los daños que más suscitan nuestro rechazo, y acabaría con otros daños que también suscitan nuestro rechazo, pero que ya se refieren a objetos muy específicos dentro de lo que son los recursos naturales y el ambiente. En ese capítulo, ¿qué debería entrar? Entraría el daño a los espacios naturales protegidos, entraría el delito de deforestación irregular y abusiva, y debería entrar también todo lo relativo a los incendios forestales. Porque el Código Penal ahora resulta que dedica un título a hablar de los delitos contra los recursos naturales y el ambiente. Y los incendios forestales, si uno lee bibliografía de especialistas en ecología, etcétera, son una de las mayores agresiones contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y resulta que lo tenemos contra los delitos contra la seguridad colectiva. Los delitos contra la seguridad colectiva están pensando ya en las personas. Están pensando que son hechos que pueden poner en peligro o causar daño a las personas, no al medio ambiente, no a los elementos naturales. Y sin embargo, dentro de esos delitos hay unas figuras más específicamente centradas en lo que son elementos ambientales. Por tanto, tendría sentido que, aunque sea causándolo por el fuego,
esos hechos de daño se colocaran en el ámbito del bien jurídico que merece mayor protección entre aquellos que se tutelan a través de los incendios forestales, que no es la propiedad, que no es la seguridad colectiva, sino que sería más el medio ambiente. La creación de este capítulo permitiría, por tanto, llevar a los incendios forestales a ese marco y proteger también de ahí a las masas forestales y a los montes frente al daño causado por el incendio y que tiene repercusión, como así reclaman todos estos delitos, en los recursos naturales o el medio ambiente. Es más, dentro de los incendios forestales, en la actualidad también se recogen incendios de especies vegetales, vamos a decir, que no pueden considerarse propiamente forestales, y en los cuales también la referencia a la versión medioambiental es importante y por tanto debería también ser incluidos en ese marco. Esta cuestión, la cuestión de cómo instrumentamos la protección, es una cuestión importante. Y esta segunda línea de abordaje sería la que más coherentemente permitiría colocar la protección de los bosques en su lugar y hacerlo de una manera completa. Aunque, bueno, por los contactos que ya he mantenido con algunos, porque esto estamos trabajando en un grupo, el clúster de ética ha empujado de alguna manera esta reflexión sobre la protección penal del bosque y, bueno, pues, por los contactos que tenemos, los políticos, cuando empezamos a hablar de la segunda vía, ya empiezan a considerarlo muy complicado. Eso es demasiado complicado. Y entienden que lo que habría que hacer es incluir un segundo párrafo en el artículo 330, que es lo más sencillo, y ya está. En todo caso, con ello no terminamos con la protección de los bosques. Primero, porque ya he aludido a esta cuestión de si los comportamientos los debemos calificar como ilegales o no autorizables o faltos de autorización. No voy a volver sobre el tema, pero es un tema que da mucho debate, hablando con jueces y tal, que también han participado de alguna manera en esto. Ellos se sienten más seguros si se dicen autorizados o si se dice ilegales, no sé, les da más tranquilidad y ellos son los que van a tener que aplicar el texto del Código Penal. Pero no solo eso, sino porque también en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente estamos ante uno de los supuestos que el Código Penal permite que puedan generar responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tradicionalmente, los delitos solo se han castigado para las personas físicas que las cometían, las personas de carne y hueso. Bueno, esta afirmación hay que matizarla. En el derecho continental europeo, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos, tradicionalmente no se ha admitido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No ha sido el caso del derecho anglosajón ni de Estados Unidos o de Australia, los que se mueven en lo que se llama common law. Y esos nunca han tenido problema en considerar que las entidades jurídicas pueden ser también consideradas responsables de un delito. Alguien puede decir, pero bueno, las personas jurídicas al final son los seres humanos los que realizan los hechos de las personas jurídicas. Pero ¿por qué ahora hay una preocupación importante en avanzar en la posibilidad de sanción penal de las personas jurídicas?
Porque las personas jurídicas, que son unas entidades muchas veces muy complejas desde el punto de vista organizativo, y esto dificulta el saber quién ha hecho lo que se ha hecho, y dificulta muchísimo la responsabilidad cuando se encuentra uno con que son muchos los que han tenido que intervenir para acabar haciendo algo. Bueno, puesto que es así, agrava o genera impunidad en ámbitos que ahora nos importan mucho. Los delitos socioeconómicos. Es que los delitos contra la hacienda pública, la defraudación fiscal, pues bueno, las personas jurídicas suelen tener mucho que ver con delitos de defraudación fiscal. Y si no se permite que las personas jurídicas sean penalmente responsables, es probable que muchos de ellos puedan quedarse impunes. Y eso no parece que estemos dispuestos a que sea así. Y en el ámbito de las relaciones económicas, pues nos pasa igual. Y no digamos nada de la corrupción. Hay mucha relación entre organizaciones y corrupción. Es decir, que la criminología ha puesto de manifiesto que durante la segunda mitad del siglo XX, lo que anteriormente solo cometían personas individuales o seres de carne y hueso, ahora se cometen por seres de carne y hueso sí, pero en el marco de organizaciones que muchas veces en el ámbito jurídico aparecen como quien está realizando el hecho. Porque son quienes tienen la titularidad de la entidad. Un accionista de una sociedad anónima pues será dueño de una parte de la sociedad anónima, pero no es la sociedad anónima. En el tráfico diario, quien interviene es la sociedad anónima. Y hay delitos que requieren tener calidades o condiciones que solo las tienen las personas jurídicas. Y por tanto, se reclama que eso se resuelva. Y la manera de resolver es considerar que también las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables. En el caso de los delitos contra el medio ambiente, ya se planteó en el año 1983 esta situación, esta realidad de que en una gran entidad podía suceder que quien realizara materialmente la apertura de las válvulas que determinan que se produzca el vertido en el río, sea alguien que no sabe ni lo que hace, ni las características que tiene aquello que se está vertiendo, en el caso de que sepa que se está vertiendo. Se puede decir al vigilante jurado que a las 3 de la madrugada le da un botón y ese pues abre una válvula y se descarga un depósito en el río. Esta realidad que se resuelve muy fácil si la persona jurídica es penalmente responsable, porque ella va a tener la pena, porque se ha producido en su ámbito de actuación por parte de alguien que forma parte de la estructura. Pero bueno, en derecho, en el año 1983 llevó a considerar que responsable de un delito de contaminación puede ser aquel que materialmente realiza los hechos o quien los provoca o los facilita. Provocar o facilitar está muy lejos de realizar materialmente un hecho. Los hace esa provocación o esa facilitación de manera directa o indirecta. O sea, se realiza una descripción de los sujetos potencialmente responsables de una manera amplísima. Se hace lo que llamamos un concepto unitario de autor. Cualquier contribución, cualquier relación con el hecho acaba generando la posibilidad de responsabilidad. Y es lo que se utilizaba para permitir que al gerente de la entidad, sin ninguna disposición más, se le pudiera considerar que era el que tenía que soportar la responsabilidad penal, aunque a lo mejor él no había dado la orden, porque habría preferido a lo mejor no saber. Pues bueno, en el marco de los delitos contra el ambiente
esto está ya regulado por el Código Penal y también los ataques a los bosques deberían estar cubiertos por esta posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque aunque quien tale, pues probablemente sea una máquina controlada por un sujeto físico, pues normalmente todas estas actividades, sobre todo si tienen cierto alcance, se realizan también en el ámbito de la actividad de entidades que funcionan en derecho como si fueran seres de carne y hueso, pero que no lo tienen. Y también en este marco habría que asegurar que se va a sancionar la imprudencia. En el derecho penal se castigan normalmente las conductas de quienes, sabiendo que hacen y queriéndolo hacer, cometen un hecho que está incriminado. A eso en derecho penal le llamamos dolosos, hechos dolosos. Dolo, conocimiento y voluntad de realizar el delito. Pero hay algunos delitos que también se castigan cuando se cometen sin intención o cuando se comete por error, sin saber, sin que uno esté perfectamente consciente de aquello que está produciendo. Dispara a un matorral y resulta que no era un matorral, era una persona agachada. Y él no se ha dado cuenta de que era una persona agachada. Como va al juez y dice, no, yo es que creía que era una persona agachada, bueno, pues el juez dice, no, pues para eso está la responsabilidad por imprudencia. ¿Y usted por qué no se percató? ¿Por qué no miró mejor para saber que esa persona estaba agachada? Es decir, que también sin ese conocimiento o sin esa intención se pueden acabar cometiendo hechos que generen responsabilidad penal por imprudencia. Solemos conocer los homicidios por imprudencia en el tráfico rodado, por ejemplo. No quiero matar, pero pues no acabo de frenar a tiempo o lo que sea y puedo producir la muerte de alguien y puedo ser responsable por imprudencia. Pues también los delitos contra el medio ambiente son un ámbito delictivo donde se castigan esos hechos cuando se cometen por imprudencia y pues también igual que respecto de los daños a los espacios naturales protegidos se castiga la imprudencia, pues respecto de los ataques a los bosques debería castigarse la imprudencia. Y bueno, simplemente mencionar una última cuestión. Hay sistemas en otros países en los que, sabiendo que es difícil hacer frente a comportamientos nucleares, los que directamente atacan aquello que se quiere proteger, generan delitos que funcionan, por así decirlo, alrededor, en la periferia de esa realidad. Delitos que muchas veces tienen que ver con el aprovechamiento de los productos del hecho delictivo. Pues bueno, en este marco, en el marco de la protección del bosque, se va extendiendo cada vez más la necesidad de intervenir penalmente contra el tráfico de los productos forestales derivados de la deforestación irregular. Y es la legislación europea la que está reclamando el que se instrumenten disposiciones efectivas que permitan hacer frente a este tráfico, un tráfico que está llevando a un reglamento que está en trámite en la Unión Europea sobre la comercialización de materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y degradación forestal, y un tráfico que también se reclama se incluya en la Directiva Ambiental Europea. Existe en el marco europeo una directiva que reclama que se proteja el ambiente contra los hechos fundamentalmente de peligro o daño, caracterizados por la contaminación, por los residuos peligrosos, por
las instalaciones también peligrosas, etc. Y se está produciendo una renovación de esa directiva que se aplaudió mucho cuando se aprobó, pero que se caracteriza por algo que no es extraño en derecho penal, aunque cuando nos enteramos nos quedamos así muy pensativos, ¿no? Y es el déficit de ejecución. Si viéramos las estadísticas del Ministerio del Interior, veríamos que si cada año se conocen 2 millones de casos delictivos, se esclarecen solo 700.000. Por hablar así a lo bruto. Hay 2/3 de autores de hechos delictivos de los que nadie sabe nada, que están por ahí como si no hubieran cometido nada. Bueno, esto que es una realidad en el ámbito penal, ¿no? Bueno, en general en el derecho hay mucho déficit de ejecución de las normas. No digamos nada en el ámbito administrativo, que también se da. En el marco del derecho ambiental, de la protección del ambiente, se ha observado como una incidencia mucho mayor, como un problema especialmente grave. Hay 1000 razones para ello. Yo recuerdo haber visto un programa en la televisión alemana en la que explicaban cómo la policía alemana podía practicar pruebas de recogida de elementos de un río que veía que estaba sucio, etc. Y bueno, decir los propios policías que sí, que tenían esa competencia, enseñar el maletín que tenían en el propio coche, ¿no? Y decir, pero el problema es que no nos dan las sustancias que necesitaríamos tener para poder recoger adecuadamente esas pruebas. O sea que hay 1000 razones por las cuales se produce este déficit. Pero bueno, la Unión Europea está preocupada por esa realidad y quiere reformar la directiva para construir o establecer una nueva directiva ambiental con retoques en la actual y con inclusión de elementos nuevos. Pues bien, uno de los nuevos elementos sería la lucha contra la deforestación ambiental, contra los delitos forestales y contra la vida salvaje, que dice deben tratarse como delitos graves. Un delito grave en España es aquel que está castigado con más de 5 años de prisión. Y el que se refiere a los espacios naturales protegidos, hemos visto que no llega a grave, es menos grave, aunque el de contaminación ambiental sí llega a 5 años, en determinados supuestos. Pues bueno, entre los nuevos delitos está el de la introducción o comercialización en la Unión Europea de madera aprovechada ilegalmente o de productos de madera fabricados con madera aprovechada ilegalmente. Por tanto, es un tema que también convendría abordar en el momento en que se quiera estudiar cómo proteger adecuadamente los bosques a través del Código Penal. Y nada más. Y es que galdera que bai da duzkezuen, nago erantziteko, habla da. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, eskerrik asko por la ponencia que has establecido. Los que andamos por los tribunales siempre tenemos una sensación más agria que dulce cuando es en la aplicación del Código Penal con relación a todos los delitos medioambientales. Tenemos un grave problema con las propias fiscalías, que no son entes especializados como tales, que realmente al final nos vemos huérfanos de prueba en muchos casos para poder llevar adelante todo tipo de delitos medioambientales, especialmente con lo que es el tema de los incendios y con lo que es el tema de los vertidos
o incluso con lo que son las matarrasas existentes. Se ha planteado varias veces a los fiscales de medio ambiente, especialmente aquí en Guipúzcoa, la posibilidad de una apertura de unas diligencias penales por una matarrasa que realmente lo que hace es arrasar no solo lo que es la superficie, por decirlo así, hacia arriba, sino también la superficie hacia abajo. Últimamente hay también bastantes estudios que empiezan a hablar sobre la implicación de los incendios y la implicación no, lo que son las consecuencias de los incendios, no solo a las masas forestales, sino a lo que es la propia ecosistema del propio bosque. Que eso es un aspecto que a nivel penal, incluso administrativo, no se tiene en cuenta. Es decir, los últimos incendios que ha habido en la zona de Extremadura, se estaba hablando de una pérdida no solo de masa forestal, sino una pérdida de biodiversidad asociada a ese incendio por toda la fauna intrínseca al propio suelo. Como he dicho, es un problema de prueba y es un problema de fe. Yo creo que también muchas veces ¿tú ves posible un encaje en un delito de daños, por ejemplo, con las matarrasas que hemos tenido en la SAO, con un elemento, con unas buenas pruebas que pudiera determinarse, aunque exista una autorización administrativa, porque siempre estamos con la misma vaina, es decir, las autorizaciones administrativas para talas forestales sin ningún tipo de cortapisa ni ningún tipo de vigilancia, pero tú verías una posibilidad de la incoación de un procedimiento por delitos de daño con una buena base, por decirlo así, de prueba sobre las consecuencias no solo para el bosque, sino para el ecosistema. En el ámbito de los delitos contra la fauna, el problema que tenemos es que, contra la flora y la fauna, es que solo se protegen a las especies declaradas como protegidas. Por lo tanto, el ámbito de la incriminación está limitado. Aunque hay un elemento muy interesante en ese delito, porque queriendo proteger a las especies declaradas protegidas, se prohíben todo tipo de actuaciones, incluso en el medio o contrarias al medio que sirve de soporte a la vivencia de esas especies. Por lo tanto, si no fuera exclusivamente para las especies protegidas, pues tendríamos más margen de actuación e incluso un margen muy interesante por esa referencia a que no es necesario matar directamente a las especies, sino que también el afectar al medio que ellos necesitan para vivir también se puede considerar un elemento delictivo importante. Pero, de momento, en la legislación, el legislador penal en ese ámbito ha limitado mucho las posibilidades de intervención. Si además resulta que hay autorización administrativa, más difícil se pone. Porque para poder considerar que el hecho es ilícito habiendo autorización administrativa, lo primero que hay que ver es demostrar es que esa autorización no es válida. Y ahí ya se empieza con si eso es competencia del juez penal o si es competencia del juez administrativo, y empezamos a complicarlo todo mucho, porque como tenga que ir pasando de juzgado al juzgado, pues ya nos podemos olvidar del asunto porque se va parando cada 2 por 3, ¿no? Y bueno, por eso a mí me parece que sería mucho mejor que el tipo delictivo no hiciera referencia ni indirectamente al hecho de si cuentas o no con una autorización, sino que lo incriminado sería el realizar hechos que no son autorizables, que no son susceptibles de autorización. Si luego viene una autorización, tú habrás realizado un hecho no susceptible de autorización y habrá habido un error.
Y depende cuál haya sido tu error, se te podrá exigir responsabilidad penal, porque si podías salir del error y no has salido del error, se te va a poder sancionar por imprudencia. Pero el modo en que ahora mismo están construidos los tipos penales no facilita precisamente esa eficacia en la persecución. Y si además lo combinamos con el hecho de que cuando hablamos de fiscales especializados, bueno, especiales, no son especiales, simplemente son especiales en el sentido que son los que se van a ocupar de esos casos, pero no necesariamente fiscales que tengan más medios ni que tengan más conocimientos. Bueno, a lo mejor algunos sí, porque se preocupan por hacer bien su trabajo, como hay muchos que lo intentan hacer, yo creo que la mayoría, ¿eh? Pero pues bien, pues yo creo que comparto contigo que todo esto no permite tener mucha fe. Bueno, yo siempre digo que fe es creer y que en la vida de todos los días no se trata de creer, sino que se trata de que las cosas pues funcionen, pues que se establezcan y que funcionen. Pero ciertamente en la práctica de todos los días sí que hay mucha dificultad y por ahí viene también ese déficit de aplicación al que me he hecho referencia y que no preocupa solo aquí, pero preocupa en todos los países europeos, porque en todos se observa pues, la resistencia. Hay que pensar que muchos de estos comportamientos, en su gran mayoría, entran en conflicto con lo que llamamos desarrollo económico, intereses económicos, la riqueza, a veces incluso los puestos de trabajo. Bueno, teóricamente está muy claro qué es lo que debe predominar en esos casos, pero en la práctica, pues bueno, pues cuando es un pueblo pequeño, cuando es demasiado grande, incluso aunque sea grande, depende cuál sea la dimensión de aquella entidad con la cual pues, te enfrentas, pues todo eso de nuevo complica. Y además, cuanto más fuerza tenga la entidad, pues más capacidad tiene de marear al juez con abogados de todo índole y con planteamiento de todo tipo de cuestiones para las que es posible que el juez en primera instancia no se sienta ni competente, porque está más habituado a eso, al hurto, a la estafa y a los hechos que pues, constituyen el 70% de lo que pasa por su juzgado ordinariamente. Mila esker. Plazara da, kontu hauek hola entzutean, eta berri izan zen aurrenen baldi zentu nitunean, eta pentsatzea bakarrik basoak babesteko asmotan zabiltzatela, hori guretzat, benetan eskertzeko da. Eta hemen bueltatzen naiz hitzaldiaren hasiera.